En el programa de hoy, la comisión nombrada por el Papa Francisco sobre las diaconisas reafirma estudios anteriores. No hay evidencia histórica de que el diaconado femenino haya sido un ministerio ordenado. Un experto en el tema nos lo explica. El Papa León XIV impulsa la profesionalización de la gestión de donaciones en el Vaticano y busca un modelo financiero renovado. Un analista vaticano detalla el alcance de estos cambios. En Nigeria, un sacerdote secuestrado en su casa parroquial, lo que vuelve a poner en primer plano la inseguridad que sufren las comunidades cristianas del país. Hacemos balance del primer viaje de León XIV como Papa, en el que llevó un mensaje de unión y paz a dos países donde la Iglesia es minoría. Un sacerdote experto en teología de la salud y una psicóloga publican un libro para afrontar la muerte sin miedo y desde la fe. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás? Bien, gracias Natalie. Terminando la semana con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. En el día de San Sabas de Capadocia empezamos las noticias desde Roma, conociendo más sobre la decisión del Vaticano descartando admitir mujeres al diaconado como grado del sacramento del orden. Entramos en contacto con el padre Edward McNamara, sacerdote de los Legionarios de Cristo y doctor en teología dogmática. Nos habla desde Roma. Padre, bienvenido al programa. Gracias. Padre, pues cuéntenos, ¿cuáles son las conclusiones de este informe? Pues las conclusiones del informe es que, aunque no lo cierran completamente, prácticamente dice que en línea con otras dos comisiones que ya se han hecho investigaciones, desde la Comisión Teológica Internacional y otro bajo el Papa Francisco, todos han llegado prácticamente a la misma conclusión, que existía en el pasado el título diaconisa, pero que no era parte del orden sagrado. A veces era, por ejemplo, la esposa de un diácono se llamaba diaconisa, o de vez en cuando era, cuando se hacía el bautismo de adultos, sobre todo de adultas, para conservar la modestia, porque el bautismo se hacía quitándose los vestidos, para ayudar a la modestia y a cuidar también al presbítero, estas mujeres ayudaban y asistían en el momento del bautismo. Y esto se llamaban diaconisas. Pero no hay ningún indicio ni ninguna de las familias litúrgicas católicas que eran parte del orden o del sacramento del orden. Es notable, padre, como usted dice, porque ya es la tercera, la Comisión Teológica Internacional, teólogos nombrados por el Papa muy competentes y dos comisiones especiales que han llegado a la misma conclusión. Sí, aunque esta última deja abierto un poco, porque explica que hay como dos tendencias teológicas. Uno que pues es la tradición que habla de la masculinidad de Cristo y el sentido esponsal del sacramento del orden, y que esto implica que el sacerdote tiene su función de ser esposa de la iglesia y padre de una familia. Y el diácono comparte, aunque no es sacerdote, el diácono comparte de alguna manera en esta realidad de identificación con Cristo. Ahora, el otro línea teológica que menciona la comisión enfatiza más textos como no hay hombre ni mujer, todos son unos en Cristo. Entonces son como dos perspectivas que a veces chocan y tiene que reflexionar. También este documento quiere decir que una manera de progresar podría ser reflexionar mejor en dos cosas. Uno, sobre el diaconía como tal, porque todavía el ministerio del diácono, sobre todo el diaconado permanente, no se ha acogido en toda la iglesia. Hay muchas diócesis que no los tienen. Hay algunos continentes que apenas tienen diáconos permanentes. No son acogidos muchos ni en Asia ni en África, que curiosamente porque se instituyeron pensando en las misiones, pero de hecho se ha desarrollado más en los países como Estados Unidos o Europa más que en los países de misiones. El otro es reflexionar sobre un concepto que creo que en este documento es relativamente nuevo,
que es la diaconía del bautizado, y dar así el servicio del bautizado como ministro, ¿verdad? Y en esto, pues, en la línea del Papa Francisco, como acaba de hace un año, abrió la posibilidad de instituir a las mujeres como lectores y acólitos y creó un nuevo ministerio de catequista, ¿verdad? Abierto a todos. Se podría también abrir nuevos ministerios instituidos o estables para los laicos. Y en este modo, aunque abrir, pues como es natural dentro de la iglesia, también muchas otras figuras en las cuales las mujeres pudiesen tener un papel de liderazgo. Veremos como en el mismo Vaticano el Papa nombró a una monja como la gobernadora del Vaticano, digamos, el número uno del Estado del Vaticano. Y dejó una cosita descubierta y el Papa León hace una semana, con un pequeño decreto, cambió la ley para que no tuviese que ser cardinal. Pues padre Héctor McNamara, gracias por ayudarnos a comprender este importante informe. Claro, el Papa verá justamente lo que él en toda su potestad hace con él. Muy amable por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias para ustedes para la invitación. Saludos desde Roma. El Vaticano ha hecho pública este jueves una nueva decisión significativa del Papa León XIV respecto a la recaudación de fondos de la Santa Sede. Por medio del nuevo quirógrafo Vinculum Unitatis et Caritatis, el Santo Padre suprime la actual estructura Comitio de Donationibus, Comisión de Donaciones, creada por el Papa Francisco para recaudar fondos en febrero de 2025 y aprobada al experimento por 3 años. Para saber más al respecto estamos con Andrea Galarducci, que nos habla desde Cluj, en Rumania, donde está para un evento académico. Andrea, bienvenido al programa. Gracias a vosotros, un saludo a todo el auditorio. Ante todo, Andrea, ¿cuál fue la razón por la que el Papa Francisco consideró que debería crear esta comisión de donaciones que acaba de ser suprimida? Sabemos que Papa Francisco le gustaba hacer comisiones, hizo comisiones desde el inicio del pontificado, fue una comisión para lo IOR, una comisión para la administración. Estuve en una situación financiera que parecía muy difícil y necesitaba más donaciones. No es que los dicasterios de la Santa Sede no tenían lugares, modos de tomar donaciones. Está un dicasterio vaticano que ahora es el dicasterio para la caridad, pero fue el dicasterio Corunum, el pontificio consejo Corunum, que es destinado a las donaciones del Papa, pero por el Papa y después todos los dicasterios vaticanos contribuyen. Pero Papa Francisco hizo esta comisión porque pensaba que necesitaba profesionalizar el fundraising, necesitaba profesionalizar la recolta de fondos, la recolta de recursos. Así fue una comisión que pero fue decidida cuando Papa Francisco estuve ya en hospital, fue febrero de ese año. Así esta comisión fue iniciada, pero nunca tuvo momento para reunirse o para tomar alguna decisión, porque no estuve tiempo. El Papa murió en abril y después está un nuevo Papa. Y cuéntanos pues entonces, ¿qué razones puede haber tenido el Papa León para considerar que esta comisión no es necesaria? Como digo, los dicasterios de la Santa Sede tenían los recursos, tenían modalidad para hacer el fundraising y está un dicasterio vaticano para esto y está una secretaría para la economía. Así, este Papa parece que le gusta menos de Papa Francisco de tener comisiones, de tener 2 o 3 organismos que hacen más o menos la misma cosa. Papa Francisco lo hacía para, como él decía, hacer lío, así intentar de mover algo, porque en la Santa Sede cuando las cosas no son hechas, todo diventa muy difícil. Así tener un otro organismo significa mover todos los organismos. Papa León tiene se aprocha más institucionalmente, así no es necesaria tener otra comisión, es necesario profesionalizar los recursos que ya tiene y esta es la racional. Así, esta comisión nunca se reunió, nunca tenía modalidad de hacer algo, así no es una supresión que va a
contestar algo que fue hecho, no es una supresión total, es una supresión de un organismo que existió sobre papel, pero no existió realmente. Y después el Papa decidió en el quirógrafo, que es el documento con el que hizo la decisión, decidió que la Secretaría para la Economía y el Consejo para la Economía hacen un grupo de trabajo para ver cómo se puede profesionalizar el fundraising, porque es un problema, obviamente. Entonces se logra el mismo objetivo, pero sin necesitar una comisión más, como tú dices, por parte del Vaticano. Gracias, Andrea, por habernos explicado este tema el día de hoy. Gracias a vosotros. Vamos a Nigeria, donde la ola de secuestros a sacerdotes no cesa. Desde el 2 de diciembre permanece cautivo el padre Manuel Esema, que fue tomado por hombres armados en la casa parroquial de la iglesia San Pedro en Rumi, estado de Kaduna. La diócesis de Zaria pide a los fieles que recen por la liberación del sacerdote. Este secuestro vuelve a plantear el drama de los raptos con fines de extorsión en Nigeria, que afectan a todas las categorías sociales, según la agencia Fides. A causa de la creciente inseguridad, el presidente Bola Ahmed Tinubu declaró estado de emergencia, ya que los secuestros y las agresiones violentas continúan extendiéndose en varios lugares de Nigeria. Esta semana el Papa León XIV culminó su primera gira apostólica en Medio Oriente, dejando un mensaje de unidad, respeto y comprensión, no solo a los cristianos. Nuestra corresponsal Paola Flynn hace una síntesis de la visita del Santo Padre a Turquía y Líbano entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre. En su primer viaje al extranjero como Papa, León XIV eligió un destino que se encuentra entre dos continentes. La visita comenzó en Ankara, la capital de Turquía. El Papa León se detuvo primero en el mausoleo del fundador de la Turquía moderna, Mustafa Kemal Atatürk, antes de trasladarse al Palacio Presidencial para dirigirse a los líderes políticos y diplomáticos. Ahí pidió a Turquía a aceptar su vocación de puente, no solo entre Asia y Europa, sino también entre religiones, culturas e incluso naciones en guerra. Por eso, en una sociedad como la turca, donde la religión tiene un papel visible, es fundamental honrar la dignidad y la libertad de todos los hijos de Dios, hombres y mujeres, compatriotas y extranjeros, pobres y ricos. Quien tiene un corazón dócil a la voluntad de Dios siempre promoverá el bien común y el respeto por todos. Uno de los momentos más especiales en Turquía fue el saludo del pontífice a quienes llamó su pequeño rebaño. En un país de mayoría musulmana, los cristianos encontraron gran fortaleza en la visita del Santo Padre. La iglesia que vive en Turquía es una pequeña comunidad que, sin embargo, sigue siendo fecunda como semilla y levadura del reino. Por eso os animo a cultivar una actitud espiritual de esperanza, que confía, basada en la fe y en la unión con Dios. De hecho, es necesario dar testimonio del Evangelio con alegría y mirar al futuro con esperanza. El 28 de noviembre tuvo lugar el momento culmen del viaje, en el que el Papa hizo historia al conmemorar los 1700 años del Concilio de Nicea, con un encuentro ecuménico frente a las excavaciones arqueológicas de la antigua Basílica de San Neófito en Iznik. El patriarca Bartolomeo participó junto a otros líderes religiosos y recitaron el credo niceno-constantinopolitano. Al día siguiente, el Papa visitó la mezquita Sultán Ahmed, conocida como la Mezquita Azul, una de las más importantes de la ciudad. Aunque fue invitado a rezar públicamente, el pontífice decidió mantenerse en espíritu de recogimiento y escucha, con profundo respeto por el lugar y la fe de quienes se reúnen ahí para rezar. Ese mismo día se reunió con el patriarca ecuménico Bartolomé y otros líderes de la Iglesia. El Santo Padre rezó por un futuro en el que católicos y ortodoxos puedan finalmente pasar de la división a la plena comunión. Al final de la ceremonia firmaron una declaración conjunta en la que reafirmaron su determinación de seguir avanzando hacia la restauración de la unidad y rechazaron cualquier uso del nombre de Dios para justificar la violencia. Tras este evento se reunió con unos 4.000 fieles en la Volkswagen Arena y celebró su primera misa pública fuera de Italia. El Papa se dirigió a las distintas iglesias cristianas e hizo un llamado de unidad para caminar juntos hacia un mismo fin. Dentro de esta iglesia hay 4 tradiciones litúrgicas diferentes: la latina, la armenia, la caldea y la siríaca, cada una de las cuales aporta su propia riqueza espiritual, histórica y eclesial. Compartir estas diferencias puede mostrar de manera eminente uno de los rasgos más bellos del rostro de la esposa de Cristo, el de la catolicidad que une.
because it is the work of His grace. El 30 de noviembre llegó a Beirut, donde fue recibido con los más altos honores. Tras su llegada al Líbano, mantuvo algunas visitas oficiales. Al día siguiente, su primera parada fue el monasterio de San Marún, donde cada año miles de fieles peregrinan a la tumba de San Charbel. Ahí se arrodilló para rezar en silencio. Por la tarde se desplazó a la sede del Patriarcado de Antioquía de los Marionitas para reunirse con unos 15.000 jóvenes, el momento más esperado de su viaje al Líbano. Sus palabras a la juventud del país llenaron de esperanza a los presentes. Queridos jóvenes, quizá lamenten haber heredado un mundo desgarrado por las guerras y desfigurado por la injusticia social, pero hay esperanza, y esa esperanza está en ustedes mismos. Tienen el entusiasmo necesario para cambiar el curso de la historia. Las imágenes del día siguiente dieron la vuelta al mundo. Se reunió con familiares de las víctimas de la explosión en el puerto de Beirut de 2020, en la que hubo más de 200 muertos y casi 7.000 heridos. Padres, hijos y supervivientes de la explosión saludaron al Papa, uno a uno. Esa misma mañana visitó el Hospital de la Croix para personas con enfermedades psiquiátricas. Ahí la congregación de las Hermanas Franciscanas de la Cruz del Líbano y los pacientes lo recibieron con gran alegría. Bonjour. El Papa tuvo un gesto de cariño con los pacientes, recordándoles que ellos mismos son hijos amados de Cristo. Chers frères et sœurs, Él los lleva en la palma de sus manos. Los acompaña con amor. Les ofrece su ternura a través de las manos y las sonrisas de quienes cuidan de su vida. ne l'oubliez jamais. Luego se dirigió a más de 100.000 personas, según cálculos oficiales, durante la celebración eucarística de fin de su viaje apostólico, cerrando con broche de oro el primero de los viajes de su pontificado, en el que su afán misionero por los sitios en los que la Iglesia es minoría ha sido uno de los elementos más importantes. Paola Flynn, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, el libro Duelo por la propia muerte ofrece herramientas concretas para prepararse para la muerte y superarla sin temor. Sus autores no lo cuentan. Además, el Papa León vive un cordial encuentro con un reconocido actor de una de sus películas favoritas. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En un mundo que evita hablar de la muerte, la propuesta de estar preparado nos devuelve la visión cristiana de que la muerte no es el final, sino el principio de una vida eterna al lado de Dios. Este jueves se presentó en Lima el libro Duelo por la propia muerte. Hoy me acompañan sus autores, el padre Mateo Bautista, sacerdote de la Orden de San Camilo y doctor en Teología en Pastoral de la Salud, y Ximena López, psicóloga clínica. Padre Bautista, Ximena López, qué gusto tenerlos aquí. Muchas gracias, un saludo muy cordial. Y efectivamente estamos presentando este libro que ya ha sido publicado en Argentina, en Bolivia, en España y ahora aquí en el Perú. Y si hacemos un trabajo de duelo por la muerte de seres queridos, que nos impacta, y hacemos un trabajo de duelo por la muerte de los seres queridos que van a morir, porque ya hay un deterioro, una enfermedad, están en cuidados paliativos, también tenemos que hacer un trabajo de duelo por nuestra propia muerte. Pero que quede claro que no es porque una persona se va a morir de inmediato. El trabajo de duelo, en primer lugar, es integrar nuestra mortalidad. Integrar que somos mortales. ¿Por qué? Porque si nos educamos para la vida, nos educamos para la muerte. Y si nos educamos para la muerte, nos educamos mejor para la vida. Precisamente, Ximena, también muchas personas piensan que hablar de la propia muerte es atraerla. ¿Qué decirles a ellas en este aspecto? Es que justamente se ha creado alrededor de la palabra muerte todo un tabú, ¿no? Y hay personas que por este temor la evitan, la tiran para atrás, no la quieren mirar de frente, evitan mirarla a los ojos. Pero en realidad a nosotros nos gusta decir que el miedo es miedoso. Es decir, el miedo tiembla de susto cuando yo lo miro a los ojos y lo atravieso. De la misma manera,
Cuando hablamos de la muerte, de mi propia muerte, necesito mirar esta idea, necesito reflexionarla, pensarla, analizarla y sobre todo dialogarla también en familia. ¿Cuál es la mejor manera de hacer un trabajo de duelo por la muerte de un ser querido? ¿Y cuál es la mejor manera de hacer un trabajo de duelo por los seres que van a morir? Pensemos ya, ¿verdad?, en una persona en terapia intensiva que ya, por ejemplo, los médicos han dicho es cuestión de horas y de días, ¿verdad? ¿Es ignorarlo? ¿Es postergarlo? No, es asumirlo. Pero la mejor manera de hacer ese trabajo de duelo, y por supuesto siempre recalcar que cuando hablamos de duelo no hablamos del sufrimiento en sí o de la herida en sí, sino lo que tiene que hacer cada persona para aceptar esa realidad, procesarla y sanarla. Pero la mejor manera de hacer el trabajo de duelo por esas realidades de muerte de seres queridos es que lo haya hecho antes por mí. Este libro en realidad muestra la mentoría que Padre Mateo ejerce sobre mi propio trabajo de duelo, ¿no? Por mi propia muerte. Y en este libro me animo a escribir, por ejemplo, un testamento espiritual, un testamento de agradecimiento. Escribo también la invitación a mi propio velatorio. Estos pasos, estas actividades me hacen ser protagonista de mi muerte. Escribo detalles sobre cómo espero que sea mi velorio, cómo me gustaría estar vestida. De hecho, ya lo tengo listo. Soy mortal. ¿Por qué? Porque vengo de Dios, estoy en Dios y voy a Dios. Nadie se construye una casa en esta vida para siempre. Creo que el hecho de saber de que ahora tengo claro de dónde vengo, qué hago en este mundo y sobre todo a dónde voy. ¿A dónde voy? Voy a entregar mi vida a Dios con consentimiento y voy a vivir en la resurrección, en la vida eterna, dentro del corazón de Dios. Y puedo ya hoy en vida vivir como resucitada. He pasado varias experiencias en mi vida. Una de las más significativas ha sido cuando yo misma vi a la cara a mi propia muerte en un accidente. En este accidente de tránsito murió un compañero mío y yo estuve también a punto de morir. De hecho, el lugar, el asiento donde él estuvo estaba reservado para mí. Y cuando me tocó estar en el velorio, viéndolo a él muerto, pensé, ese tendría que haber sido mi lugar. Y el libro también refleja el trabajo de Ximena, que es psicóloga clínica, pero es coordinadora también del grupo Resurrección de la Pastoral del Duelo, es decir, acompaña a personas tras la muerte de sus seres queridos. Fue la gran labor que tuvo que hacer desde esta perspectiva de duelo por la propia muerte, dialogando con los moribundos. En realidad es un trabajo liberador. Te das cuenta de que ellos son los sabios, ellos son los maestros. Uno es simplemente un acompañante. Y no hay tema del que no se pueda hablar con los moribundos porque ellos ya viven en libertad. Es de las enseñanzas más grandes que me deja esta vida. Por eso el trabajo de duelo siempre es una gran riqueza interior. Y quien desee más información de todas estas realidades lo puede hacer en la página web pastoralduelo.org. pastoralduelo.org. Lo felicito por esta gran labor que realizan. Padre Mateo Bautista Jimena López, gracias también por contarnos su experiencia aquí. Y gracias por esta entrevista. Que Dios los bendiga y que siga bendiciendo mucho esta pastoral tan importante para todos. Gracias. Gracias. Y en Asia, hasta el momento aumentan a más de 1.500 los muertos por inundaciones debido a intensas lluvias torrenciales en Indonesia, Sri Lanka, Tailandia y Malasia, según Associated Press. También se cuentan más de 800 desaparecidos por los deslizamientos de tierra y destrucción de casas. Las autoridades investigan si la tala ilegal contribuyó a un mayor impacto de estos fenómenos de la naturaleza. En Indonesia, uno de los países más afectados, los rescatistas luchan por salvar vidas en los lugares más golpeados. Hablan los sobrevivientes.
Nuestra esperanza es que el camino a nuestro pueblo pueda ser reparado y restaurado, para que la ayuda pueda llegarnos rápidamente y nuestro pueblo pueda recuperarse. Tenemos la suerte de seguir vivos, pero lo que me preocupa ahora es lo que viene después, nuestra vida en el futuro. Algunos me dijeron, hermana, vi mi casa arrastrada por la inundación, vi que el lugar donde solíamos jugar se ha ido. El encuentro entre el Papa León y el actor italiano Roberto Benigni en el Vaticano es uno de los videos más vistos en redes esta semana. Compartiendo una admiración mutua, el Santo Padre y el cineasta se reunieron en torno a un próximo film sobre uno de los pilares de la Iglesia. Veamos. El Papa León XIV se encontró este jueves en el Vaticano con Roberto Benigni, actor principal de una de las películas favoritas de su santidad, La vida es bella. Es una alegría verlo. Bienvenido. Bienvenido usted. Le estoy profundamente agradecido por las palabras que ha dedicado a mi película. El también director de cine y premio Oscar presentó al Santo Padre algunos de los extractos de su monólogo, Pedro, un hombre en el viento, film en el que Benigni relata la historia del apóstol Pedro. Atento y contento durante la proyección, el Santo Padre al final exclamó, ¡qué bonito! Habla del amor. Y obsequió rosarios a los presentes. Gracias. Diremos nuestras oraciones. Gracias. Están bendecidos por usted, ¿no? Cierto, cierto. Pedro, un hombre en el viento, también fue presentado a los medios en el auditorio del Museo Maxi de Roma. Contó con la presencia de varios representantes del Vaticano. Es un valor añadido haber realizado este monólogo precisamente en el lugar donde Pedro murió y dejó su testimonio más elevado. El mensaje es que en una época tan distraída, olvidadiza y confusa, tan presa de la velocidad, tal vez haya que tomarse un momento, detenerse y reflexionar sobre nuestra historia. La película Pedro, un hombre en el viento, se emitirá en el canal Rai 1 de la televisión italiana el próximo 10 de diciembre. Amigos, eso ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.